Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte. Les habla el profesor Francisco Esparza. Vamos a ver hoy la clase número 2 de matemáticas de grado cuarto 2. Vamos a continuar con la temática relacionada con los ángulos y el indicador a trabajar va a ser el de construir y clasificar ángulos utilizando sus respectivos instrumentos de medición. Construcción de ángulos. Para construir un ángulo se puede usar un transportador, que ya sabemos que es el instrumento requerido para poder hacer esta medición. Debemos recordar que un ángulo es una abertura que se forma entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. En este caso, el mismo punto de origen vendría siendo el vértice. En el ejemplo es A. Tenemos lo que es un lado inicial y un lado final que vendría siendo nuestras semirrectas y la abertura aparece reflejada con esta flecha roja. Pasos para construir un ángulo. Vamos a construir un ángulo utilizando el siguiente enunciado. Usar un transportador para construir un ángulo, lo que es el signo, LMN igual a 65 grados. El paso número 1. Se traza una semirrecta y se marca su punto de origen, que será el vértice del ángulo. En este caso, este es el vértice, el punto de origen, y trazamos nuestra respectiva semirrecta. Paso número 2. Se coloca el centro del transportador sobre el vértice y el 0 grados. En este caso, aquí está el centro del transportador y el vértice alineados y la semirrecta que ya tenemos trazada va a estar alineada con el 0 grados del transportador sobre la semirrecta dibujada. Se marca un punto donde el transportador indique 65 grados. En este caso, ¿dónde está 65? Si comenzamos a contar de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 65 vendría estando justo a la mitad entre 60 y 70. Sería en este punto definido aquí. Se traza entonces una semirrecta. Colocamos lo que es la regla y trazamos la respectiva semirrecta, orientándonos por el punto de origen, el vértice, y el punto que hallamos con el transportador. Finalmente, lo que es esta abertura vendría siendo el ángulo. Aquí hay 65 grados. Recordemos también que me dicen que debo construir un ángulo LMN igual a 65 grados. LMN, no olvidemos colocar lo que son los nombres de los respectivos puntos. En este caso, L, M y N, estando el vértice en M. Vamos a hacer otro ejemplo para poder entonces utilizar bien el transportador. Usar un transportador para construir un ángulo ABC igual a 143 grados. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es colocar la regla y trazar una semirrecta cualquiera. Seguidamente vamos a alinear el transportador con el centro o con el vértice de la semirrecta que acabamos de trazar y también con el 0 grados. Como nos dice que son 143 grados, entonces nosotros tenemos que comenzar a contar de 0 a 143. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Aquí hacemos un pequeño zoom de lo descrito y después de 140 nos faltarían 3 grados. Cada lineecita de estas va a simbolizar un grado. Entonces contamos 3 líneas. 1, 2 y 3 líneas. Allí es donde va a estar reflejado el punto donde va a indicar que hay 143 grados. Colocamos nuestro respectivo punto. Después de allí, entre el vértice y el punto que acabamos de colocar, vamos a trazar la respectiva semirrecta. Seguidamente vemos la abertura que es 143 grados. Entonces, desde esta línea, desde esta semirrecta hasta esta semirrecta va a haber una abertura de 143. No olvidemos nunca colocar lo que son los puntos. En este caso, A va a estar aquí, B, como está aquí en el medio, va a ser el vértice y C va a ser la que está delimitada con la otra semirrecta. Vamos a hacer otro ejemplo. Construye el ángulo con la medida que se indica a partir de la semirrecta dada. Entonces allí vamos a construir un ángulo cuya medida sea 98 grados. ¿Qué es de diferente aquí? Que ya nos dan una semirrecta de inicio para poder hacer la construcción de nuestro ángulo. Nosotros nos tenemos que orientar por esta semirrecta que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el transportador nuevamente en
el vértice de la semirrecta que ya tenemos alineado con el centro del transportador y la semirrecta la vamos a alinear con el 0 grados del transportador, como nos damos cuenta. Entonces el transportador en este caso va a quedar en la misma inclinación que la semirrecta que ya teníamos inicialmente. Comenzamos a contar a partir de 0 a 98. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces aquí está 90 y 100. ¿Qué hacemos aquí? De 90 vamos a contar 8 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y colocamos nuestro respectivo punto. Aquí van a estar los 98 grados. Seguidamente vamos a colocar nuestra regla y trazamos nuestra segunda semirrecta. Aquí va a haber una abertura de 98 grados. No olvidemos colocar entonces el nombre del tercer punto. Ejemplo 3. Dibuja una trayectoria de un automóvil que inicia un movimiento en el punto B en dirección 285 grados al sureste. Si nos damos cuenta, aquí aparece un pequeño plano cartesiano con lo que son los ejes cardinales, norte, sur, este y oeste. Para este cuadrante sería el noreste, para este cuadrante sería el noroeste, para este de abajo sería el suroeste y para este sería el sureste. Aquí nos dicen 285 grados al sureste. Por lo tanto, ya nosotros sabemos que nuestro ángulo va a estar en este cuadrante. Este punto de aquí nos dicen que es el punto B, donde inicia la trayectoria del automóvil. Entonces va a ser nuestro punto de referencia, nuestro punto de origen. En este caso sería el vértice. Nosotros aquí vamos a comenzar a trazar a partir de lo que es el este. Siempre vamos a iniciar en el este. ¿Qué hacemos? Sabemos que va a estar en el cuarto cuadrante, en el sureste, SE. Y aquí nosotros, ¿qué sucede? Sabemos que hay una abertura de este a oeste de 180 grados. De aquí a aquí ya sabemos que hay 180 grados, puesto que es un ángulo llano. Nosotros tenemos un ángulo más grande que 180 grados, que es 285. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros queremos saber cuánto nos falta para llegar a 285, tendríamos que restarle a ese valor 180 grados y entonces eso nos va a dar 105 grados. El siguiente paso va a ser colocar el transportador. ¿Por qué lo colocamos hacia abajo? Porque vamos a comenzar a medir el ángulo de 0 para allá. Recuerden que siempre el ángulo se va a medir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, debemos medir 105 grados a partir de aquí, porque ya después que tengamos 105 grados, vamos a tener 180 grados más 105 grados, 285 grados. Comenzamos a partir de 0. Entonces aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. ¿Dónde va a estar 105? Exactamente entre la mitad de 100 y 110. Aquí en el punto que aparece definido. Colocamos lo que es la regla y trazamos nuestra respectiva semirrecta. Ahora, aquí ya vamos a tener una segunda abertura que va a ser la de 105 grados. ¿Qué sucede? Que 180 más 105 grados me va a dar los 285 y efectivamente me va a quedar en el sureste lo que es la posición del automóvil. Aquí es donde aparece reflejada. Otro ejemplo de construcción de ángulos. Utiliza el transportador para medir cada ángulo y luego los clasificas. En este caso tenemos unas semirrectas con varios puntos definidos y tenemos esta tabla. En la tabla nos van a decir que debemos calcular el ángulo ABC, el ángulo ABD y el ángulo EBA. Vamos a iniciar con el ángulo ABC. Lo primero que tenemos que saber es dónde están los puntos ABC. A, B y C. Por lo tanto, nos van a pedir esta abertura que aparece aquí reflejada. Colocamos nuestro transportador alineado a esta semirrecta que va a ser nuestra semirrecta inicial. El vértice va a ser B. ¿Por qué yo sé que es B? Porque es la letra que está en el medio, como aparece aquí reflejado. Y va a estar alineado con 0 grados con la recta BA en este caso. Esta semirrecta BA tenemos que alinearla a el 0 del transportador para comenzar a calcular lo que es la abertura.
comenzamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 51 y 52 grados. Ustedes van a tener mucha más precisión allí. Entonces allí nos damos cuenta que esta abertura va a ser de 52 grados. Según la clasificación que vimos en la clase pasada, una abertura menor a 90 grados se clasifica como un ángulo agudo. Segundo ángulo, el ángulo ABD. Vemos dónde están las letras ABD, A, B y D. Aquí de una nosotros nos podemos percatar que es un ángulo llano. De igual manera vamos a comprobarlo con el transportador. Tenemos que volver a alinear lo que es el centro del transportador con el vértice, que es B en este caso también, y con la semirrecta de inicio. La semirrecta de inicio también va a ser BA y vamos a llegar a la semirrecta BD. Entonces aquí procedemos a hacer la medición y de 0 pasamos a 180 grados. Recuerden, si nosotros comenzamos a medir por afuera, vemos que comenzamos a contar de 0, 10, 20. Tenemos que continuar por afuera para entonces finalmente darnos cuenta que efectivamente va a dar un ángulo de 180 grados que se clasifica como un ángulo llano. El tercer ángulo. El tercer ángulo va a ser el ángulo EBA. Vemos dónde están las letras. Aquí aparece la letra E, la letra B y la letra A. Entonces, este es el ángulo que nos van a solicitar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el transportador iniciando lo que es el vértice o colocando el vértice con el centro del transportador y alineando lo que es el transportador con la semirrecta BE, que va a ser nuestro inicio. Si nosotros queremos alinear de BA y medir hasta BE, podemos hacerlo también. Como ustedes deseen, va a dar la misma abertura. Entonces aquí comenzamos a partir de 0 a medir. Entonces sería de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, aproximadamente 126. Esta abertura me va a tener una medida de 126 grados y como es un ángulo mayor a 90 grados pero menor que 180 grados, se va a clasificar como obtuso. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y les sirva esta información para realizar las actividades correspondientes. Un saludo.